Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estés escuchando este podcast que se emite tanto en YouTube como Spotify, iVoox, iTunes, etcétera, etcétera. Mi nombre es Juanjo Amengual y este podcast, que normalmente habla de marketing, sobre cómo vender y otras minucias de negocios, hoy lo voy a dedicar a dos artículos que me han conmovido y realmente expresan lo que está pasando y lo que puede pasar. Aunque es verdad que hemos hablado de que una crisis es una oportunidad, ¿va a ser el mundo exactamente igual a lo que hemos vivido hasta el día de hoy? Pues vamos a verlo de la mano de expertos que han escrito sendos artículos interesantísimos y que os voy a reproducir en este podcast. No te lo pierdas, porque aquí voy a leer algo que seguramente va a ver y hacernos ver cómo estamos y cómo estaremos después de la pandemia. Bueno, amigos, estamos en mundo de cambios, aunque es verdad que siempre nos habían dicho que esto era un cambio permanente, entornos VUCA, recordar. Hoy hablamos también de marketing, pero es que nos afecta a todo realmente. Lo que vamos a ver en este podcast en directo, que lo podéis escuchar también en diferido, aprovecho para recordaros que os quedéis en casa, que es más serio de lo que parece. Aunque visto con perspectiva dentro de un par de meses, cuando termine todo esto, posiblemente pues os haga incluso un poco de gracia. Pero bueno, lo cierto es que esto no ha hecho más que empezar, por lo que tendremos que adaptarnos a los nuevos cambios. Voy a leer dos cosillas. Una es un artículo que sale hoy en El País. Se acaba de prorrogar 15 días el estado de alarma por la crisis del coronavirus y lo que te rondaré morena. Y este artículo del País habla sobre la emergencia viral y el mundo de mañana de Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que escribe este artículo de opinión desde Berlín. Y creo que aquí está el kit de toda la cuestión, sin duda alguna. Lo vamos a ver, lo voy a leer para que vosotros pues podáis incluso tomar conciencia crítica y de rigor sobre lo que va a suceder en breve y lo que está sucediendo. Pero antes, un pequeño poema escrito de Omeara, escrito durante la epidemia de peste de 1800, pero como es apócrifo no sé exactamente si es de esta poetisa o es simplemente de alguien que lo ha escrito, pero el poema es interesantísimo. Lo vemos luego. Primero vamos a ver sobre la emergencia viral y el mundo de mañana, donde se habla precisamente de los países asiáticos que están gestionando mejor esta crisis que Occidente. Allí trabajan con datos y mascarillas, aquí llegamos tarde y se levantan fronteras. Empiezo a leer exactamente lo que dice Byung-Chul Han. El coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema. Al parecer, Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. En Hong Kong, Taiwán y Singapur hay muy pocos infectados. En Taiwán se registran 108 casos y en Hong Kong 193. Estamos en 22 precisamente de este tema. En Alemania, por el contrario, tras un periodo de tiempo mucho más breve, hay 15.000 casos confirmados y en España 20.000, datos de 20 de marzo concretamente. También Corea del Sur ha superado la peor fase, lo mismo que Japón, incluso China, el país de origen de la pandemia, ya tiene bastante controlada. Pero ni en Taiwán ni en Corea se ha decretado la prohibición de salir de casa ni se han cerrado las tiendas y los restaurantes. Entre tanto, ha comenzado un éxodo de asiáticos que salen de Europa, chinos y coreanos, quieren regresar a sus países porque ahí se sienten más seguros. Los precios de los vuelos se han multiplicado y apenas se pueden conseguir billetes de vuelo para China o Corea. Europa está fracasando. Las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no puede controlar la pandemia. En Italia y en España mueren a diario cientos de personas. Quitan los respiradores a los pacientes ancianos para ayudar a los jóvenes. Pero también cabe observar sobreactuaciones inútiles. Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Por eso es una buena exhibición de soberanía que no sirve de nada. Serviría, por ejemplo, de mucha más ayuda cooperar intensamente dentro de la eurozona para cerrar fronteras a lo loco.
más que cerrar fronteras a lo loco, mejor dicho. Entre tanto, también Europa ha decretado la prohibición de entrada a extranjeros, un acto absurdo igualmente, en vista del hecho de que Europa es precisamente donde nadie quiere venir. Como mucho sería más sensato decretar la prohibición de salida de europeos para proteger al mundo de Europa. Después de todo, Europa es en estos momentos, ahora mismo, el epicentro de la pandemia. Ventajas de Asia. En comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la pandemia? Los estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria que les viene de su tradición cultural, el confucianismo. Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa. También confían más en el Estado. Y no solo en China, sino también en Corea o en Japón. La vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa, sobre todo para enfrentarse al virus. Los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que en el Big Data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia. Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y los epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha enterado. Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el Big Data salva vidas humanas. La conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente. Apenas se habla ya de protección de datos, incluso de estados liberales como Japón y Corea. Nadie se enoja por el frenesí de las autoridades para recopilar esos datos. Entre tanto, China ha introducido un sistema de crédito social inimaginable para los europeos, que permite una valoración o una evaluación exhaustiva de los ciudadanos. Cada ciudadano debe ser evaluado consecuentemente en su conducta social. En China, no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a la observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A quien cruza en el semáforo en rojo, a quien tiene trato con críticos del régimen o a quien pone comentarios críticos en las redes sociales, le quitan puntos. Entonces la vida puede llegar a ser muy peligrosa. Por el contrario, a quien compra por internet alimentos sanos o lee periódicos afines al régimen, le dan puntos. Le dan puntos. Quien tiene suficientes puntos obtiene un visado de viaje o créditos baratos. Por el contrario, quien cae por debajo de un determinado número de puntos podría perder su trabajo. En China es posible esta vigilancia social porque se produce un irrestricto intercambio de datos entre proveedor de Internet y de telefonía móvil y las autoridades. Prácticamente no existe la protección de datos. En el vocabulario de los chinos no aparece el término esfera privada. En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el rostro. No es posible escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras, dotadas de inteligencia artificial, pueden observar y evaluar a todo ciudadano, a cualquier ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en aeropuertos. Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante, todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el tren. Las redes sociales cuentan que incluso se está usando drones para controlar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena, un dron se dirige volando hacia él y le ordena regresar a su vivienda. Quizás incluso le imprima una multa y se la deje caer volando, quién sabe. Una situación que para los europeos sería distópica, pero a la que por lo visto no se ofrece resistencia en China. Los estados asiáticos tienen una mentalidad autoritaria y los ciudadanos son muchísimo más obedientes, sin duda. Pero sigo leyendo. Ni en China ni en otros estados asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Japón existe una conciencia crítica ante la vigilancia digital o el Big Data. La digitalización directamente los embriaga, eso obedece también a un motivo cultural. En Asia impera el colectivismo, recordamos. No hay un individualismo acentuado, no es lo mismo el individualismo que el egoísmo, que por supuesto también está muy propagado en Asia. Pero hablemos del Big Data. Al parecer el Big Data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en Europa. Sin embargo, a causa de la protección de datos, no es posible en Europa un combate digital del virus comparable al asiático.
Los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. El Estado sabe, por tanto, dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, qué como, qué compro, a dónde me dirijo. Es posible que en el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, etc. Una biopolítica digital que acompaña a la psicopolítica digital que controla activamente a las personas. En Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digitales, insisto, que buscan posibles infectados basándose solo en datos técnicos. Basando únicamente en análisis de macrodatos, averiguan quiénes son potenciales infectados, quiénes tienen que seguir siendo observados y eventualmente ser aislados en cuarentena. También, por cuanto respecta a la pandemia, el futuro está en la digitalización. A la vista de la epidemia, quizá deberíamos redefinir incluso la soberanía. Es soberano quien dispone de datos. Cuando Europa proclama el estado de alarma o cierra fronteras, sigue aferrada a viejos modelos de soberanía. La lección de la epidemia debería devolver la fabricación de ciertos productos médicos y farmacéuticos a Europa, sin duda. No solo en China, sino también en otros países asiáticos, la vigilancia digital se emplea a fondo para contener la epidemia. En Taiwán, el Estado envía simultáneamente a todos los ciudadanos un SMS para localizar a las personas que han tenido contacto con infectados o para informar acerca de los lugares y edificios donde ha habido personas contagiadas. Ya en una fase muy temprana, Taiwán emplea una conexión de diversos datos para localizar a posibles infectados en función de los viajes que hubieran hecho. Quien se aproxima en Corea a un edificio en el que ha estado un infectado recibe, a través de la Corona App, una señal de alarma. Todos los lugares donde ha habido infectados están registrados en la aplicación. No se tiene muy en cuenta la protección de datos ni la esfera privada. En todos los edificios de Corea hay instaladas cámaras de vigilancia en cada piso o en cada oficina o en cada tienda. Es prácticamente imposible moverse en espacios públicos sin ser filmado por una cámara de vídeo. Con los datos del teléfono móvil y de material filmado por vídeo, se puede crear el perfil de movimiento completo de un infectado. Se publican los movimientos de todos los infectados en directo. Puede suceder incluso que se destapen amoríos secretos. En las oficinas del Ministerio de Salud coreano hay unas personas llamadas tracker que día y noche no hacen otra cosa que mirar el material filmado por vídeo para completar el perfil del movimiento de los infectados y localizar a las personas que han tenido contacto con ellos. Una diferencia llamativa entre Asia y Europa son sobre todo las mascarillas protectoras. En Corea no hay prácticamente nadie que vaya por ahí sin sus mascarillas respiratorias especiales capaces de filtrar el aire de virus, no las cutradas que vemos aquí, apostillo yo. No son las habituales mascarillas quirúrgicas, sino las mascarillas protectoras especiales con filtros, que también llevan los médicos que tratan a los infectados. Durante las últimas semanas, el tema prioritario en Corea era el suministro de mascarillas para la población. Igual que en España, apostillo. Delante de las farmacias se formaban colas enormes. Los políticos eran valorados en función de la rapidez con la que las suministraban a toda la población. Se construyeron a toda prisa nuevas máquinas para su fabricación. De momento parece que el suministro funciona bien allí, no en España. Hay incluso una aplicación que informa en qué farmacia cercana se pueden conseguir aún mascarillas. Creo que las mascarillas protectoras de las que se ha suministrado en Asia a toda la población han contribuido de forma decisiva a contener la epidemia, dice este filósofo surcoreano. Interesante, ¿verdad? Justo igual que en España. Seguimos leyendo este interesante artículo de en El País, que sale en El País, de este filósofo surcoreano, y os cuento. Los coreanos llevan mascarillas protectoras antivirus incluso en los puestos de trabajo. Hasta los políticos hacen sus apariciones públicas solo con mascarillas protectoras. También el presidente coreano la lleva para dar ejemplo, incluso en las conferencias de prensa. En Corea lo ponen verde a uno si no lleva mascarilla. Por el contrario, en Europa se dice a menudo que no sirven de mucho, lo cual es un disparate. ¿Por qué llevan entonces los médicos las mascarillas protectoras?
Pero hay que cambiarse de mascarilla con suficiente frecuencia porque cuando se humedecen pierden su función filtrante. No obstante, los coreanos ya han desarrollado una mascarilla para el coronavirus, hecha de nanofiltros que incluso se pueden lavar. Se dice que puede proteger a las personas del virus durante un mes. En realidad es muy buena solución mientras no haya vacunas ni medicamentos. En Europa, al contrario, incluso los médicos tienen que viajar a Rusia para conseguirlas. Macron, el presidente francés, ha mandado confiscar mascarillas para distribuirlas entre personal sanitario. Pero lo que recibieron luego fueron mascarillas normales sin filtro, con la indicación de que bastarían para proteger el coronavirus, lo cual es una mentira. Europa está fracasando. ¿De qué sirve cerrar tiendas y restaurantes si las personas se siguen aglomerando en el metro o en el autobús durante las horas punta? ¿Cómo guardar ahí la distancia necesaria? Hasta en los supermercados resulta casi imposible. En una situación así, las mascarillas protectoras salvarían realmente vidas humanas. Está surgiendo una sociedad de dos clases. Quien tiene coche propio se expone a menos riesgo. Incluso las mascarillas normales servirían de mucho si las llevaran los infectados, porque entonces no lanzarían los virus fuera. Estamos en directo, Mallorca Podcast, y seguimos con este interesantísimo artículo de la situación vista desde un intelectual escribiendo desde Berlín concretamente. En los países europeos casi nadie lleva mascarilla. Hay algunos que las llevan, pero son asiáticos. Los paisanos del filósofo, dice, mis paisanos, residentes en Europa, se quejan de que los miran con extrañeza cuando las llevan. Tras esto hay una diferencia cultural. En Europa impera un individualismo que trae aparejada la costumbre de llevar la cara descubierta. Los únicos que van enmascarados son los criminales. Pero ahora, viendo imágenes de Corea, me he acostumbrado, dice, tanto a ver personas enmascaradas que la faz descubierta de mis conciudadanos europeos me resulta casi obscena. También a mí me gustaría llevar mascarilla protectora, pero aquí ya no se encuentran, en Berlín, por supuesto, donde escribe este filósofo. En el pasado, la fabricación de mascarillas, igual que la de tantos otros productos, se externalizó a China. Por eso ahora en Europa no se consiguen mascarillas. Los estados asiáticos están tratando de proveer a toda la población de mascarillas protectoras. En China, cuando también ahí empezaron a ser escasas, incluso reequiparon fábricas para producir mascarillas. En Europa, ni siquiera el personal sanitario las consigue. Mientras las personas se sigan aglomerando en los autobuses o en los metros para ir al trabajo sin mascarillas protectoras, la prohibición de salir de casa lógicamente no servirá de mucho. ¿Cómo se puede guardar la distancia necesaria en los autobuses o en el metro en las horas punta? Y una enseñanza que deberíamos sacar de la pandemia debería ser la conveniencia de volver a traer a Europa la producción de determinados productos como mascarillas protectoras, productos medicinales y farmacéuticos. A pesar de todo el riesgo que no se debe minimizar, el pánico que ha desatado la pandemia de coronavirus es desproporcionado. Ni siquiera la gripe española fue mucho más letal, tuvo efectos tan devastadores sobre la economía. ¿A qué se debe en realidad esto? ¿Por qué el mundo reacciona con un pánico tan desmesurado a un virus? Emmanuel Macron habla incluso de guerra y del enemigo invisible que tenemos que derrotar. ¿Nos hallamos ante un regreso del enemigo? ¿La gripe española, en que se desencadenó en plena Primera Guerra Mundial? En aquel momento todo el mundo estaba rodeado de enemigos. Nadie habría asociado la epidemia con una guerra o con un enemigo, pero hoy vivimos en una sociedad totalmente distinta. En realidad hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos. La Guerra Fría terminó hace mucho. Últimamente incluso el terrorismo islámico parecía haberse desplazado a zonas lejanas. Hace exactamente 10 años sostuve en mi ensayo, afirma el filósofo, La sociedad del cansancio, la tesis de que vivimos en una época en la que se ha perdido su vigencia el paradigma inmunológico que se basa en la negatividad del enemigo. Como en los tiempos de la Guerra Fría, la sociedad organizada inmunológicamente se caracteriza por vivir rodeada de fronteras y de vallas que impiden la circulación acelerada de mercancías y de capital. La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizada, que hoy se propagan por todos los ámbitos vitales, eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo. Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad delimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros
deja paso a la depresión. La explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y a la autooptimización. En la sociedad del rendimiento, uno guerrea sobre todo contra sí mismo. Y el último párrafo de este interesante artículo del País es umbrales inmunológicos y a cierre de fronteras. Pues bien, concluye, en medio de esta sociedad tan debilitada inmunológicamente a causa del capitalismo global, irrumpe de pronto el virus. Llenos de pánico, volvemos a exigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo ha vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos, sino contra el enemigo invisible que viene de fuera. El pánico desmedido en vista del virus es una reacción inmunitaria social e incluso global al nuevo enemigo. La reacción inmunitaria es tan violenta porque hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos, en una sociedad de la positividad. Y ahora el virus se percibe como un terror permanente. Pero hay otro motivo para el tremendo pánico. De nuevo, tiene que ver con la digitalización. Estamos en un directo, pero siempre puede quedar en diferido leyendo este interesante artículo. La reacción, el cambio, el pánico, la reacción que nos puede dar el cambio de la digitalización. La digitalización elimina la realidad, afirma este filósofo. La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece y también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del me gusta, suprime la negatividad de la resistencia, y en la época postfáctica de los fake news y los deepfakes surge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí es un virus real y no un virus de ordenador, el que causa una conmoción. La realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. La violenta y exagerada reacción de pánico al virus se explica en función de esta conmoción por la realidad. La reacción pánica de los mercados financieros a la epidemia es además la expresión de aquel pánico que ya es inherente a ellos, el miedo. Las convulsiones extremas en la economía mundial hacen que ésta sea muy vulnerable. A pesar de la curva constantemente creciente del índice bursátil, la arriesgada política monetaria de los bancos emisores ha generado en los últimos años un pánico reprimido que estaba aguardando al estallido. Probablemente el virus no sea más que la pequeña gota que ha colmado el vaso. Lo que se refleja en el pánico del mercado financiero no es tanto el miedo al virus cuanto el miedo a sí mismo. El crash se podría haber producido también sin el virus. Quizás el virus sea solo un preludio de un crash mucho mayor. Zizek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer al régimen chino. Zizek se equivoca, nada de esto sucederá. China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza. Y los turistas seguirán pisoteando el planeta. El virus no puede reemplazar a la razón. Además, es posible que incluso nos llegue encima a Occidente el estado policial digital al estilo chino. Como ya ha dicho Naomi Klein, la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno. También la instauración del neoliberalismo vino precedida a menudo de crisis que causaron conmociones. Es lo que sucedió en Corea o en Grecia. Ojalá que tras la conmoción que ha causado este virus no llegue a Europa un régimen policial digital como el chino. Si llegara a suceder esto, como teme Giorgio Agamben, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. Entonces el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo. El virus, dice Byung-Chul Han, no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica o más justa.
No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. El texto es de Byung-Chul Han. Es un filósofo y ensayista surcoreano que imparte clases en la Universidad de las Artes de Berlín, autor, entre otras obras, de La Sociedad del Cansancio, y publicó hace un año Loa a la Tierra, de la editorial Herder. Así están las cosas y así las cuenta un erudito del tema sobre el Big Data, el virus, la revolución y la nueva sociedad que viene. «25 minutos que valen la pena escuchar y repensar. Compartidlo, porque esto es lo que viene a Europa, y compartidlo porque estos son los fallos que estamos cometiendo como sociedad». Un cordial saludo de Juanjo Amengual. Nos vemos en el próximo podcast. Suscríbete, dale al like y, por supuesto, espero tus comentarios. Espero que te haya gustado esta lectura de un excelente artículo de un filósofo. Nos vemos en el próximo. Un saludo cordial, quedaros en casa y pensar, leed y sed críticos. Un abrazo, hasta luego.